Comencemos este video con dos preguntas principales. ¿Existe el infierno? ¿Y Yeshua realmente habló de él? Un cordial saludo, les doy la bienvenida al que quizás sea uno de los videos más importantes de este canal. Antes de empezar con el video propiamente dicho, quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible llegar a los más de 100 suscriptores que tengo en este momento en el canal. Les agradezco un montón todo el apoyo que le han dado a este canal, a mis videos, que hayan compartido, que los hayan comentado, que hayan dado likes. Realmente se nota mucho el apoyo que le están dando de una forma increíble y realmente a mí me pone muy contento porque hacer este tipo de videos realmente no es nada fácil, uno tiene que acomodar las ideas y tiene que expresarlas de una forma clara. Muchos también hacen este tipo de videos y realmente los valoro por eso. Ahora bien, dicho este agradecimiento que nunca está de más, prosigamos con el tema. Retomemos las dos preguntas que hice en el inicio. ¿Existe el infierno? ¿Y Yeshua realmente habló de él? Antes de comenzar con el derrumbamiento del inexistente infierno, dirijámonos a la etimología de la palabra. Esta palabra, infierno, proviene del latín infernus. Acá se va a hacer un poco más engorroso el tema porque voy a hablar de los orígenes de la palabra, los orígenes de las ideas, pero es un paso, créanme, fundamental para que ustedes vayan entendiendo cómo el concepto que tenemos hoy en día no tenía nada que ver con el concepto que había al principio. Les pido por favor también que vayan anotando todo esto porque es muy interesante. Entonces repito, esta palabra proviene del latín infernus, que por su significado es lugar subterráneo o subsuelo. De hecho, solo el prefijo in significa en el interior o dentro de. A su vez, esta palabra procede de inferos, que se relaciona con el radical indoeuropeo ndero, queriendo decir inferior o debajo. Siendo más directos, en el interior del suelo, dado que a los muertos, ya sea momificándolos o incinerándolos, haciéndolos cenizas, casi siempre se les enterró. No fue, y presten atención a esto, hasta el siglo XV de nuestra era que la Iglesia Católica estableció el concepto actual de infierno, definiéndolo como un lugar de castigo y sufrimiento eterno. Aunque esta idea surgió, o sea, empezó a maquinarse, en una persona conocida como San Agustín de Canterbury, mucho antes, en el siglo VI después de Cristo, o sea, 500 años después de Cristo se empezó a maquinar en la cabeza de una persona el concepto actual de infierno, pero antes no era así. Desde ya entonces establezcamos que la palabra infierno, recordemos, tan solo significa subsuelo o lugar subterráneo, pero su raíz no hace alusión a ningún sitio de castigo eterno. De hecho, como estamos viendo, significaba subsuelo o lugar subterráneo. Y si vamos un poco más arriba en el documento, sería, siendo más directos, en el interior del suelo, porque se hacía alusión, hacía referencia al lugar en donde se enterraba a la gente. Nada más. Ahora bien, ni esta palabra y mucho menos el concepto que se tiene de ella hoy en día, o sea, lugar de sufrimiento eterno, aparecen en las traducciones más antiguas de la Biblia. Dirijámonos entonces a los términos previos que se utilizaron en la traducción del hebreo al griego. La palabra más usada fue Hades, recordemos, en el griego fue Hades. Dicho término significa receptáculo de almas. En la tradición griega, este era un sitio a donde todo mortal iba luego de la vida en la carne, pero tampoco es un lugar considerado de sufrimiento o agonía sin fin. Más bien, ese fue un agregado posterior a la filosofía griega, anexándole que los mortales eran juzgados tras la muerte, siendo recompensados o malditos y castigados. Básicamente exactamente lo mismo que ocurrió con el concepto de infierno. El término usado para el supuesto lugar de agonía en la mitología griega es lo que se conoce como tártaro. Pero de buenas a primeras es imposible que Yeshua, y acá es muy importante esto, haya hablado del tártaro en sus enseñanzas por una llana y simple razón.
Él nació en Judea. Allí no predominaba la mitología griega. De hecho, no existía dicha palabra en el idioma que hablaba Yeshua, que era el arameo occidental. Por tanto, también las traducciones que se han hecho del hebreo al griego no se han traducido correctamente. De hecho, ya también lo vemos en un video cuando tradujeron la palabra ha-alma, que significaba o joven muchacha o joven mujer, traduciéndola al griego pártenos, que sí significaba virgen, haciendo alusión a María, pero hemos visto que María en realidad no era virgen. Tan solo dice ahí que era una joven muchacha, nada más. Y es este dato el que nos lleva aún más atrás en el tiempo, en los conceptos y en las escrituras. Vayamos ahora a la cuna del mal encajado término infierno, o sea, el idioma hebreo, lengua por excelencia usada por los judíos para sus textos sagrados. La base reside en dos palabras conocidas por muchos lectores de las variadas versiones bíblicas. Por un lado tenemos el término Sheol, y por el otro tenemos el término Gehenna o Gehenna. Empecemos por el Sheol. Esta palabra, por sus raíces, tiene diversos significados. Por una parte, significa tumba o pozo de suciedad. Y por otro lado, dicha palabra hace referencia a un sitio neutro donde van a parar todas las almas, hayan sido o buenas o malas. Por eso lo del lugar neutro. Equiparable al Hades griego. La enciclopedia Collier del 1986 comenta sobre el terrible error de emplear la palabra infierno en la traducción bíblica, puesto que el Sheol de los tiempos veterotestamentarios se refería simplemente a la morada de los muertos sin indicar distinciones morales. Por eso la palabra infierno, según se entiende hoy día, es una traducción sumamente errada y falsa. Se ha causado mucha confusión y equivocación debido a que los traductores primitivos de la Biblia persistentemente vertieron con la palabra infierno el vocablo hebreo Sheol y los vocablos griegos Hades y Gehenna. El que los traductores de las ediciones revisadas de la Biblia simplemente hayan hecho una transliteración de estas palabras no ha sido suficiente para eliminar de manera notable esta confusión y el concepto falso. Ya sea el Sheol un lugar o un estado del ser, la condición de los muertos no era ni de dolor ni de placer. Tampoco se asociaba con el Sheol la recompensa para los justos ni el castigo para los inicuos. Lo mismo buenos que malos, tiranos que santos, reyes que huérfanos, israelitas que gentiles, todos dormían juntos sin conciencia los unos de los otros. Por último, recordemos, el Sheol es para los judíos un concepto de lugar neutro, para buenos y para malos. Por tanto, no se le puede dar el concepto contemporáneo de infierno, ya que viene a ser el sitio que contrasta con el cielo, por tanto ya no es neutro. Para finalizar con el análisis, vayamos al último término a analizar, Gehenna o Gehenna. Aquí les voy a probar que esta palabra tampoco hace referencia a ningún infierno. Y aunque aparece en algunas Biblias supuestamente mencionada por Yeshua, comprobaremos que Yeshua jamás habló del Gehenna y mucho menos del infierno, que como ya les he demostrado es un concepto que surgió varios siglos más tarde. Pero prosigamos. Si sabemos de historia y geografía, el Gehenna, o más conocido como Gai Ben Hinnom, significa Valle del Ginón, siendo este un valle cercano a Jerusalén, una cañada o barranco en donde antaño, en la época de la Palestina de Yeshua, se utilizaba como basurero donde se arrojaban todo tipo de suciedades. Este lugar también se lo denominaba la hoguera de la Gehenna, siendo un antiguo estercolero cercano a Jerusalén donde la basura se quemaba constantemente. Ya entonces, ahora entendemos por qué al Gehenna o al Gehenna también se le llamaba el lago de fuego. Vemos ya que la palabra infierno como la conocemos no aparece en los escritos verdaderos. Como conclusión de este video, veamos un pasaje que se le atribuye ridícula y falsamente a Yeshua. Prosigamos. En Mateo 5 del 29 al 30, Mateo 5, 29-30, dice:
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Uno podría pensar que Yeshua dio esta enseñanza como una parábola, pero es que tampoco tiene ningún tipo de sentido. Veamos. Yeshua, más que nadie, sabe que el cuerpo carnal lo tenemos desde que nacemos hasta que fallecemos. Al pasar hacia el otro lado, o sea, por así decirlo, la vida después de esta vida, el cuerpo queda aquí, en la tierra. Por tanto, como nosotros, supuestamente con cuerpo, seremos echados al infierno si el cuerpo queda aquí. Y como dije, Yeshua y nosotros lo sabemos. Esa fue una cita totalmente acomodada. Y también hace referencia al Gai Ben Hinnom, ya que así se echaban los cuerpos de difuntos ajusticiados o de los más pobres de la sociedad. Las supuestas citas que hablan de la condenación de unos humanos y la salvación de otros han sido incrustadas en el Nuevo Testamento, pues los escritores de épocas pasadas pretendían de todas las formas posibles ajustar las enseñanzas de Yeshua a la filosofía de sumisión y temor a Yahvé. Pero nosotros, para aprender las enseñanzas de Yeshua, que vino de parte del Padre Eterno, que no necesita holocaustos, que no es honrado por mano de hombres, y en el que vivimos y nos movemos y tenemos nuestra existencia, debemos desaprender lo que se nos inculca en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es imposible ajustar la ley de muerte del Antiguo Testamento con la ley de vida de Yeshua. Y lo vemos claramente en dos citas. Vamos a Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos también a otra cita. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él nos salva de la ignorancia, del miedo y del sometimiento de todas estas religiones que han exigido holocaustos, que han hecho hasta incluso matanzas para que prevalezca su religión por la de los demás, véase las cruzadas, etcétera, etcétera. Lucrar también. Así que bueno, concluido este tema, espero que este análisis haya tocado profundo en sus mentes y en sus corazones. Les recomiendo volver a ver este video, retomarlo, porque a veces uno no se queda con todas las ideas. Y les invito, como ya he dicho, a comprobar por ustedes mismos que todo lo que les he expuesto a ustedes tiene base y evidencia totalmente históricas. Existen. Hasta acá el video y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto.